que tiene, digamos, el modelo médico hegemónico es la división cuerpo-mente, cuerpo-alma, y que en el texto que ustedes ya tenían que haber leído anteriormente, pero es un texto muy largo de Menéndez. Entonces puede ser que esa última parte la hayan dejado de lado. Mamá, la chanchada. ¿Están viendo la pantalla? Y si no, sí, profe. Sí. O sea, este texto ustedes ya lo tienen disponible. Biologización y racismo en la vida cotidiana. Y en un principio, para la unidad 3 tenían que trabajar toda la cuestión de etnografía y de racismo, pero para la unidad 4 se les solicita que profundicen en aspectos relacionados al cuerpo y sus bondades, digamos, esta temática. Entonces, si bien empieza a desarrollarse antes en el texto, porque fíjense cuando habla desde una mirada antropológica, como Menéndez plantea la secundarización, digamos, de la dimensión biológica para hablar de que el racismo contrasta, digamos, esta mirada o la categoría central que toma el cuerpo a partir de los 70 y donde va a plantear el cuerpo como un objeto que está culturalizado y ya no va a tomar la referencia a lo biológico, a lo racial, sino que más bien va a tomar una fuerte postura sobre lo cultural, digamos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, como el mismo objeto que nosotros tomamos desde la enfermería como un elemento que tiene una mirada biológica, va a ir adoptando otras miradas a las que nosotros no estamos familiarizados. Entonces dice, se va construyendo, pero no es que se construye como una pared, sino que se va construyendo como objeto de pensamiento. ¿Se entiende? Esto se comprende que para un estudiante de enfermería resulte complejo, pero es sumamente interesante. Vamos a ir avanzando a esta parte en cuanto a cómo se han modificado los procesos, las tendencias, digamos, para trabajar las investigaciones que hacen los antropólogos, particularmente la antropología médica, desde esta perspectiva, y entonces habla de un redescubrimiento. No es como cuando se descubre América, pero sí descubrir de algo que ya estaba ahí, un objeto que estaba siempre pensado, puesto en escena, digamos. Nuestro cuerpo es aquel objeto que nos permite sentir, por eso vamos a hablar después de las experiencias, lo que Shepard Hughes y Heidegger plantean, digamos, desde esta mirada que hay muchos ejes para analizar y para redescubrir al cuerpo como diferentes perspectivas a ser analizada, y vuelve a insistir Menéndez, ¿no?, que la antropología médica plantea un eje muy importante que es el de la dualidad cuerpo-mente o cuerpo-alma o biológico-cultural de la cosmovisión occidental. Entonces, esto desde aquellas concepciones filosóficas y científicas dominantes. Sin embargo,
más adelante otras miradas que siempre dicen que están escindidas, divididas, separadas, y son diferentes elementos que van a tomar en cuenta una caracterización propia de la biomedicina, que divide, o que por un lado trabaja lo biológico, por el otro lado la psicología, que se ocupa de la salud mental, de la mente, ¿no? Las sociales históricas, como nosotros actualmente tenemos nuestro plan de estudio, en la que tenemos aquellas propias de la disciplina de enfermería, las locales, están las humanísticas y están las sociales. Y en buena hora que se hayan incorporado otras miradas para ampliar más esa concepción que tenemos sobre el ser humano y entender que la salud es una construcción social. Desde esta perspectiva es que él va a cuestionar fuertemente y va a plantear que la biomedicina es quien de alguna manera divide, escinde, es reiterativo, y así todo es difícil de leerlo a Menéndez en el sentido de que hay veces que para poder entender qué ocurría, digamos, o por qué los antropólogos desde esta mirada dualista cartesiana, en el que por un lado, digamos, tiene una base epistemológica y biológica que hace que la biomedicina trabaje fuertemente sobre la enfermedad, ¿no?, que ocurre, que sucede, que se ancla en el cuerpo físico y se deja de lado, ¿no?, al cual considera independientemente de las características psicológicas y sociales. Pero lo toma, acá lo menciona Hackenboom para poder citarlo y de alguna manera referenciarle en lo biológico es la base institucional, digamos, que instituye de alguna manera la patología, la enfermedad, pero que en la cuestión de la salud de la mujer, del cuerpo femenino, es donde más toma preponderancia esta cuestión, cómo se van constituyendo y creando en los cuerpos femeninos los padecimientos, ¿no? Esto se complementa y es sumamente interesante para trabajar desde una mirada de género, desde los itinerarios corporales. Este otro texto, ¿ustedes ven cuando yo le muestro así en la cámara o no? ¿Un libro? Su cámara está apagada, profe, me parece. Sí, su cámara está apagada. El texto vemos, profe. El texto que está en pantalla. Sí, sí. Claro, sí, el texto sí. Sí, sí, ese texto. Bueno. No hace falta que esté prendida la cámara, que está muy bien usted. No, yo le mostraba un libro. Un libro le estaba mostrando. Esperen que no. No, entonces no se ve. Y tiene que dejar de compartir la pantalla. No, pero espera. No, igual nomás se ve la cámara cuando uno comparte con pantalla. Sí, pero yo no estoy pudiendo encontrar. A ver. Acá está, encontré. Listo. Ahora sí. ¿Me ven a mí? ¿Y ahora ven el libro? Su fondo de pantalla no lo permite. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no ven el libro, también vamos a subir el texto. Es un texto... Ahora le vemos, profe.
entonces, no les veo a ustedes, veo excepto a Romina, que la veo siempre. Ella siempre está y la puedo saludar. Hola, Romina. Hola, profe. Marisa también, qué bueno. Larisa está ahí. Entonces, siempre, profe, presente en todas las están apareciendo las chicas, buenísimo. Sí, eso me gusta. Entonces no estoy hablando como un monólogo, ¿no? Eso me decía una de las docentes que parece que hablaba en un monólogo, parece que uno está. Pues saben que es más interesante conversarlo de esta manera. Les quería compartir otra bibliografía, entonces dejo un ratito de compartir esta para subir el otro texto. Ese ustedes ya lo tienen, ya lo conocen y puede ser que no lo hayan profundizado, ¿no es cierto? Es entendible porque es un texto denso, largo, pesado, y si no aparecen cuestiones concretas de qué se pretende que ustedes vayan leyendo, es un tanto difícil. Y acá está, vamos a buscar otra vez. Esteban. Marilu, acá. Ahora sí. ¿Lo están visualizando? No, profe, solamente se la ve a usted. Ahora sí. Este texto de Marilu Esteban, que se llama Antropología del Cuerpo, Género e Identidades Corporales, tiene una mirada diferente, ya no va a plantear como plantea Menéndez, desde que recorremos, digamos, el índice, vamos viendo cómo ella trabaja sobre la teoría social y feminista del cuerpo, el estudio del cuerpo en las ciencias sociales, las aproximaciones significativas del feminismo, ¿no? La antropóloga enfrentada a su autoanálisis, ella hace toda una... Por supuesto que no le voy a pedir que lean todo el libro, de ninguna manera. Es la parte inicial que tiene aspectos como muy interesantes para poder, y tampoco me interesa la cuestión del feminismo de manera muy detallada, sino que hay algunos conceptos que vamos a ir retrabajando porque es más simple de entenderla. Entonces, es muy importante lo que plantea Menéndez y cómo el encuadre y todos los aspectos que va a ir trabajando sobre diferentes aspectos, pero también esta autora va a trabajar sobre la cuestión de los itinerarios corporales, cómo va cambiando la identidad en la medida que se va modificando, algo que el itinerario en el recorrido, la trayectoria corporal dentro de la antropología médica es un concepto interesante. Por un lado, cuando Menéndez habla de itinerarios terapéuticos, que se va a referir a esta carrera del enfermo, que él llama, de todas las recorridas que ella hace cuando articula. ¿Se acuerdan la clase pasada que hablamos? Las articulaciones entre los diferentes modelos médicos, ¿sí? Pero también esta otra mirada del itinerario corporal, cómo se va modificando y transformando el cuerpo
Estas transformaciones se deben a diferentes razones y va a depender de varias circunstancias. En el cuerpo de la mujer, algo que marca considerablemente cómo se transforma no solo el cuerpo como cuerpo biológico, sino también un cuerpo de sentido, es a través del rito del paso, en cuanto a que se modifica el cuerpo de la mujer desde el momento que tiene un hijo y pasa a ser, digamos, un elemento central, digamos, para cambiar su historia de vida en un antes y un después. Ella pasa a ser una mujer madre y que puede ocurrir en diferentes edades. Pero en este texto, que ella lo plantea como una propuesta metodológica, habla de los itinerarios corporales para entender cómo el cuerpo es un lugar, un locus de experiencia corporal y social, ¿no? Entonces son las propias personas que son tomadas como agentes, entendiendo la agencia social, esta capacidad que tienen las personas de tomar decisiones y actuar de una u otra manera. Nosotros todos tenemos agencia. De alguna manera, una teorista que plantea en enfermería es la doctora Oren, y que habla cuando las personas necesitan la agencia de un otro para su cuidado, digamos, ¿no? Y ahí es que interviene el enfermero. Entonces, cuando necesita apoyo y cuidado, incluso puede ser solamente para ser asistida en cuanto a elementos cognitivos, ¿sí? Que es el mínimo aporte, aparentemente, cuando solamente necesita conocimientos para poder encarar el autocuidado en el sistema de autoatención. Desde esta mirada vemos que la cuestión del cuerpo va a tomar diferentes dimensiones, que es una palabra polisémica, es decir, que tiene muchos sentidos y que va a transformarse en un elemento fundamental para trabajar desde perspectivas, ya no solamente con esta mirada hegemónica occidental, ¿no? Dice, es un terreno privilegiado para la subordinación social. Fíjense hoy día con el tema de la pandemia cómo esta subordinación, ¿no? Esto de que estamos sometidos a determinadas normas y cómo hay que cambiar, modificar lo que de alguna manera se hablaría de un cuerpo socializado. ¿Qué sería hoy un cuerpo socializado en este contexto de pandemia? ¿Se entiende la pregunta? O sea, cuando usted habla de un cuerpo sociabilizado, puede ser el... No es socializado. Socializado. Sí, pero bueno, son muchas, es un juego de palabras esto, así que... Pero cuando usted habla, claro, cuando usted habla de eso, habla por ahí de como de como normas, digamos, que tiene que seguir una persona ante una sociedad.
perfectamente. De eso se trata. Y entonces hoy un cuerpo socializado en este contexto de pandemia, ¿cuáles serían esas normas sociales que tendría que mostrar para dar cuenta que es un sujeto que encarna esas normas sociales? Y por ahí puede Cumplir ser con el hecho- aislamiento, profe. Bien. El aislamiento, el barbijo, el alcohol, el gel. Ahí está que El tenemos que distanciamiento de las personas. el distancia. Entonces, un cuerpo, para completar más esta idea, ¿no es cierto? Sería un cuerpo socializado, sería un cuerpo que de alguna manera puede asumir el distanciamiento social. Es un cuerpo que demuestra, evidencia el uso del barbijo, que utiliza apropiadamente cada vez que ingresa a un lugar, ¿no? El uso del alcohol en gel, ¿se entiende? Entonces, porque esa es una cuestión que tenemos a veces, que somos muy sintéticos y no queda la expresión y la idea clara de haber comprendido. Desde nuestra mirada sintética enfermeril tenemos esta mirada bien concretita, ¿sí? ¿Cuáles serían las medidas de autocuidado? ¿Cuáles serían las...? Y acá es cómo nosotros vamos a dar cuenta cuáles serían las prácticas que el cuerpo socializado encarna estas medidas, digamos, en pandemia, de aplicar o entender que la cultura hegemónica, que está en hegemonía porque hay una autoridad que está imponiendo, hay normas en las que los cuerpos sociales tienen que encarnar, ¿sí? Acá yo me estoy yendo, esto de ninguna manera habla Esteban desde esta mirada, ¿se entiende? Pero si ustedes comprenden a qué se entiende por que los cuerpos encarnan para hablar de la sociabilidad, van a ir modificándose, van a ir comprendiendo cómo los diferentes conceptos desde la perspectiva socioantropológica se va construyendo para entender diferentes tipos de identidades. Y acá no estoy hablando de una identidad de género, esto que son las identidades de los grupos de personas que asumen, que son responsables. Entonces ahí es por eso se dice que cuando los comportamientos ya nos permiten categorizar en diferentes tipos de grupos y se da identidad a las personas. Por un lado, acuérdense que eran estas de autoascripción y estas otras, digamos, que eran identificados por otros, ¿no? Como hablaba Freddy Barth cuando hablaba de los grupos étnicos. Entonces, la etnicidad no tenía que ver exclusivamente con la raza, sino con los comportamientos que son y poder clasificar a los grupos. Entonces, el cuerpo, que en biomedicina toma un valor central y es el eje del trabajo, y lo otro queda secundarizado, en este contexto estamos viendo cómo se sirve para categorizarlo, encuadrarlo y visto desde la antropología médica, puede ser utilizado para poder pensar el comportamiento, la cotidianeidad de los sujetos, la cultura, provocar desigualdades sociales, ¿no? Que se inscriben, de alguna manera dicen,
los cuerpos pueden ser leídos como un texto, y entre ellas las desigualdades de género. Y ahí sí, esto es algo que le estoy leyendo y es algo que manifiesta acá en el libro Maricruz Esteban, ¿sí? Y esta cuestión de entender, digamos, sobre la enculturación, esto que se encarna en el cuerpo, va a venir de la mano de lo que habla Foucault, ¿no? Que hay a veces quienes resisten. Por eso también puede entenderse que hay gente que no acepta, porque se oponen, se resisten a esta medida, digamos, hegemónica, por diferentes razones. Habría que indagar por qué, si es que a uno le interesa, ¿no? Para poder comprender los diferentes tipos de comportamiento. Este texto, con leer ya la introducción, vamos a poder incorporar una mirada distinta para no quedar exclusivamente con lo que plantea Menéndez o el texto de Byron Wood, que es el otro texto. Creo que es suficiente para trabajar desde una mirada más amplia, porque parecía como una cuestión memorística y poco comprensiva. Hoy le hablaba de los itinerarios corporales, los itinerarios, terapéuticos con la carrera del enfermo. Y en este texto se habla de los itinerarios corporales como itinerarios de autotransformación. Por supuesto que ella va a hablar más desde esta cuestión de culturalizar las medidas, digamos, o esas prácticas que se realizan para tener cuerpos culturalmente esbeltos, demostrables, pero también hablar de las transformaciones a través de los procesos de cambio de género y cómo los tratamientos y las diferentes prácticas van a llevar a dar cuenta de que estas, digamos, transformaciones no son tan lineales y aparecen hasta para la vida de las personas como conflictivas, hay tensiones, contradicciones en cuanto a que la imagen se va modificando y van apareciendo diferentes identidades y prácticas, ¿no? Que cuando se aparece en el escenario público tiene diferentes tipos de implicancias. Entonces, hay algunas que están acá, las historias, no van a leer todo el texto, es simplemente la introducción. Son muy lindas como las autobiografías en el texto van marcando estas diferencias y uno va comprendiendo las experiencias por las que tienen que ir atravesando las personas. Todo esto que nosotros desde el estudio de nuestra profesión dejamos de lado cuando se va aprendiendo, ¿no? Entonces, incorporar esta otra perspectiva, entender cómo las personas desde una mirada socioantropológica van atravesando por diferentes procesos, no meramente de valores biológicos, sino
de procesos de padecimientos para poder lograr los cambios que necesitan. Es todo un mundo subjetivo, sumamente rico, que es lo que decimos, ¿por qué hablamos de sujeto, de cuidado? Porque el mundo subjetivo de estas personas a quienes nosotros atendemos es mucho más amplio y mucho más rico de lo que vemos a primera instancia. Entonces, este es un segundo texto que van a trabajar para tener en cuenta lo de antropología del cuerpo, y el tercero, que es el de Byron Wood, yo no les pasé a ustedes el libro, el texto de Byron Wood. No, profe. Bueno, pero es uno de los textos que... Y a ver si lo busco. En la carpeta, un minutito. En principio vayan diciéndome, cuéntenme qué es lo que trabajaron ustedes. Con las preguntas, dónde hubieron problemas, dónde tuvieron dificultades. Pudieron responder todas. Yo respondí, profe, algunas, pero por ahí lo que me costaba mucho era explicar con mis palabras, porque era como leer 2 o 3 veces y tratar de explicar con mis palabras qué era lo que yo entendí, y después como quedarlas cansadas. No. A ver, ¿me podés decir cuáles son las que te... O sea, por ejemplo, con el texto 1 que dice definir y ejemplificar los rasgos estructurales del modelo médico hegemónico según el autor. Y yo leí, digamos, y quería explicar el párrafo que dice, por ejemplo, el primer rasgo estructural dominante de la biomedicina es el biologicismo, por lo menos a nivel ideológico técnico, dado que el factor que no solo refiere a la fundamentación científica del diagnóstico y del tratamiento, sino que constituye el principal criterio de diferenciación con las otras formas de atención. Bueno, eso por ejemplo quería explicar con mis palabras, pero no encontraba las palabras, entonces copié y pegué, digamos, el texto. Y bueno, después escribí otras cosas más, pero no sé, digamos, si está bien. Bueno, esta es una cuestión que ahora, digamos, teniendo en cuenta el texto de Menéndez, pero justamente lo que le estoy diciendo del libro, del texto de biologización y racismo en la vida cotidiana, van a poder completar incluso este otro texto, ¿no? En el que está mencionando de alguna manera
Profe, Mariluz Esteban. el texto de Byron Wood, el de medicina, racionalidad y experiencia, ese. Sí, sí, estoy buscando, pero no le estoy encontrando en el que quería mostrarle. Ese tiene muy poquito desde esa perspectiva, ¿sí? Este es poco lo que tiene. De todas maneras, es un texto que ustedes van a trabajarlo, ya lo voy a subir, pero voy a tener que buscarlo porque, bueno, tuve un problema importante con mi computadora, así que perdí gran parte de la documentación que tenía. Les voy a dar, porque plantea desde otra perspectiva más fenomenológica, entonces no van a hallar ahí la respuesta sobre estas características estructurales que tenían que responder, que tiene la biomedicina desde este análisis que hace Menéndez respecto a cómo el modelo médico hegemónico tiene unos rasgos que son dominantes y que se van expandiendo y transformando, reinventando de manera continua. Profe, Sí, yo puse algo pequeñito, o sea, algo cortito, a ver si está bien o si no lo cambio. Por ejemplo, puse, cuando hablo de modelo médico hegemónico, lo hago en términos de una construcción metodológica manejada en un alto nivel de abstracción que, como todo modelo, constituye un instrumento para que la indagación de la realidad, pero no constituye la realidad. ¿Puede ser eso? ustedes que de alguna manera lo pones como está bien. Ahora te pregunto, ¿vos comprendés eso que estás escribiendo? Más o menos. Es como, me pasó como Laura, que también así como que lee mucho, pero como que cuesta un poquito. ¿Qué quiere decir con esto, Menéndez? Digo porque si ustedes comprenden esto, todo después las otras características, cada uno de los detallecitos ya lo van a poder ir entendiendo, aplicando a esta construcción más amplia. ¿Se entiende? Sí. Ustedes hacen que los planos de una casa, ¿vieron alguna vez los planos de una casa que dibuja un arquitecto? O ustedes, si les gusta hacer, cualquiera dibuja un esquema, ¿no es cierto? Las mujeres dicen, quiero un vestido de este modelo, y muestran inclusive como quisieran. Uh-huh. Una representación de lo que quisieran, de esa realidad del vestido, de la realidad de la casa, pero no es ni la casa ni el vestido, ¿se entiende? Sí. Es abstracto. Uno tiene que poder imaginarse a un niño que no tiene capacidad de abstracción porque no tiene maduro aún su sistema neurológico, no pueden explicarle. Si le muestran eso, no lo van a comprender. Esta es una casa, excepto esas casitas básicas, depende de la edad del niño y que le van enseñando, ¿no es cierto? Sobre todo para que aprenda a hablar. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas características, por supuesto que esta caracterización de la biologización no se puede dibujar como un plano, ¿se entiende? Pero se comprende que esa gama de rasgos que hay respecto a cómo está considerado estructuralmente el modelo médico hegemónico, nos va a dar cuenta, nos da una idea de cuáles son esas características.
características sin estar dentro de, digamos, mirando, porque inclusive así pueden estar parados frente a un hospital, ustedes van y se paran frente al hospital y no van a poder ver esas características, como si cuando se paran frente a una casa, frente a un vestido, porque es algo mucho más abstracto inclusive que esta idea planteada inicialmente. Eso se dice que es un modelo alto de abstracción en el que cuando ustedes ven cómo se dan las relaciones, una de las características es en cuanto a la relación médico-paciente, ¿no es cierto? Que son fuertemente asimétricas, en la que está reducido el tiempo de atención, en el que está reducido. Y fíjense algo que plantea Menéndez respecto a que estas características no son de patrimonio exclusivo del modelo médico hegemónico, sino que también se repite en otros sistemas de autoatención. Porque cuando ustedes fueron, si alguna vez fueron a una curandera que le hicieron, ¿no?, algún tipo de oración que ustedes ni entendieron o hicieron algún tipo de gesto o utilizar, y ustedes no saben en realidad, y tampoco ella le explica, mire, ahora le voy a hacer un vencimiento que significa para esto. No. Sí, a mí me salió, por ejemplo, unos callos y yo me iba en corriente, me iba con una abuelita que te hacía así. Y eso vos tenés que aprenderte la oración. ¿Pero qué oración? Y no te decía qué oración. Entonces, esto de que dice que se reduce la palabra, el tiempo, la explicación, ¿no?, en el que hay una dominación en cuanto a lo que se escucha, cuáles son las necesidades. Hay alguien que identifica que de alguna manera hace el diagnóstico, indica tratamiento y el otro tiene que cumplir sin cuestionar, porque para cada problema de salud hay una gama de soluciones, no es una sola forma de resolver. Sin embargo, no hay una participación del paciente para que elija, excepto algunas situaciones que tienen la posibilidad de elegir. Entonces, toda esta característica, vemos cómo es la interacción, uno tiene que tener muy claro cuáles serían las reglas del juego, como para poder comprender y analizar esa realidad, entendiendo cuáles son los procesos que están involucrados. Es como cuando alguien no sabe jugar el fútbol, digamos, que se juega en nuestro país, la mayoría de la población conoce, ¿no? Entonces depende del tipo de infracción que se cometa, por así decirlo. Se entiende cuando alguien que actúa como una persona que dirige y que aplica las penalidades sin que le digan. No sé para qué pongo como ejemplo, pero podría, sin saber, digamos, o conocer inclusive el hecho de que tengan camisetas diferentes entre los dos equipos, por lo general pueden identificar de qué equipos son, quiénes son los aliados y quiénes son los rivales. Uno puede, conociendo las reglas del juego, entender y mirar, pero por introyectada una serie de normas y de pautas de que los juegos, de alguna manera, ponen en relieve esto que hablamos hace un rato del punto del barbijo, ¿no? Esta cuestión de que se encarnan pautas o normas para que sea un cuerpo culturalizado, que las normas sociales se encarnan.
poder mirar en el sistema de salud cómo se encarnan estas normas y poder categorizar si esa atención corresponde al modelo médico hegemónico y cuáles serían las características estructurales que están en juego, implica poder comprender esto que tiene un alto nivel de abstracción como las normas del fútbol que le estaba comentando recién. De ahí es la importancia que tiene para los niños aprender a jugar, porque implica que de muy pequeños van encarnando, asimilando que hay determinadas normas para manejarse en el mundo social, que ya trascienden el escenario de la vida familiar, que tienen que ver con trabajar con pares o con autoridades, ¿no? Donde tienen que respetar determinadas pautas que están establecidas y que hay un acuerdo previo que excede su persona y que excede también el tiempo histórico. Y acá aparece otra cuestión de la característica de la ahistoricidad, ¿no? La historia del sujeto de cuidado no comienza cuando entró dentro del consultorio o cuando entró al centro de salud. Empieza antes. Comienza mucho antes. ¿Cómo? No, digo, comienza antes, o sea, cuando nace prácticamente, por eso está la historia clínica. Cuando nace, inclusive, hay cosas que trascienden la vida personal, por eso también lo comunitario. Fíjense que más ahora el tema de la pandemia. Si bien es algo que históricamente, digamos, es de momentos recientes, no es la única pandemia por un coronavirus. Hubieron otros anteriormente que tuvieron otras formas de resolución, pero porque tenían otras características. De esa manera, cualquier padecimiento que la persona tiene, es importante tener en cuenta que es una cuestión que se ha sucedido, si hacemos la cadena de causalidades, mucho antes de haber pisado ese espacio geográfico que divide las paredes entre el adentro y afuera. Si leyeron el texto de Recorde sobre violencia institucional, que plantea en la maternidad cómo está planteado el adentro y el afuera, y los familiares que estaban esperando y ansiosos porque no sabían qué pasaba durante el trabajo de parto. Hay todo un grupo, ¿no?, que está esperando, y es como que claramente se delimita, y ahí comenzara a transcurrir otra historia. En el breve tiempo comienza a desencadenarse otro proceso, pero ni siquiera este proceso se desencadena a partir de que atraviesa la puerta, digamos, donde entran a ese espacio de circulación restringida que genera demasiada ansiedad para las personas que están afuera y que no están recibiendo explicaciones. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la característica también de la individualización, tomarlo como que fuera solo el paciente, una persona única, y no que es parte de una familia y de una comunidad que también requiere algún tipo de referencia y explicación. Profe, Sí. tengo un problemita acá con mi compu, voy a tener que apagarlo y después usted me acepta otra vez porque tengo que sí o sí apagarlo. Sí, yo estoy acá también así de poder continuar porque veo que está así titilando las lucecitas. Sí, bueno, el mío también. Bastante malo, Sí, así que estoy... estamos igual entonces. Dale. Bueno, desde esta perspectiva que vamos analizando cada una de esas características del modelo
modelo médico hegemónico, y comenzamos trabajando que la noción de cuerpo depende de quién y desde qué perspectiva se esté abordando. Teníamos una amplitud para comprender desde lo biológico, desde lo experiencial, desde las prácticas, desde lo sensorial. Entonces, Heidegger va a plantear desde esta otra mirada como mucho más la plasticidad, la creatividad, que no es solo, digamos, arcilla, ¿no? Sino que es un cuerpo que va a ser de alguna manera un mundo que va a permitir este mundo de sensación, pero por sobre todas las cosas va a ser lo que nos va a dar sentido de la existencia misma. Y entonces aparece una cuestión mucho más profunda, que es reconocerse como un ser con existencia, y ahí ya trasciende inclusive esto que decíamos, la dimensión individual, sino también la idea de trascendencia del ser humano, que no es solamente física. Y ahí cada uno de los, desde una mirada más espiritual, si se quiera, pero la filosofía lo toma esto, del hecho de que el cuerpo es aquello que ya no encarna las normas como sería el cuerpo culturalizado, sino que encarna la experiencia de estar y de ser en el mundo, y que nos permite esto de la vivencia, de reconocer nuestra existencia hoy, aquí y ahora. Que de alguna manera hay un autor que trabaja sobre esta idea que el cuerpo humano es la brújula que nos permite, digamos, reconocernos como parte de esta existencia temporal, pero así como los mapas dan cuenta de dónde estamos ubicados, el cuerpo es lo que nos da el sentido, ¿no?, en el mundo de dónde estamos, y ahí qué es el centro y qué es la periferia. Esto es sumamente rico e interesante. No quiero complejizarles demasiado, pero me parece, para simplemente ir comprendiendo, que depende del punto de análisis que nosotros vayamos haciendo para poder tener un sentido de trascendencia como mucho más amplio, de que el cuerpo es aquello que tiene masa, volumen, valores de tensión arterial o determinaciones de glucemia, sino que es aquello que da esta idea de entender que este cuerpo físico, que tiene una existencia temporal en esta encarnación, para quienes tienen ese pensamiento, digamos, ¿no?, de que puede tener un tiempo limitado, hay algo que habita en lo más profundo de este cuerpo físico, y que es lo que permite el hábito, reconocer ese hálito de vida. Esto lo toman algunos autores que trabajan desde una mirada más existencialista. El doctor Aires, que es un médico brasilero y que hace un posgrado en antropología, y a partir de ahí habla del cuidado desde estas visiones mucho más interesantes, en las que el cuidado trasciende el cuidado de la salud humana,
idea, digamos, de cuidar solo el cuerpo físico, ¿no? Sino que es el cuidado del ser, independientemente. Por eso recuerdo cuando una de las Silvina Álvarez, que yo les había comentado, es una docente disciplinar. Silvina fue asesora de recursos humanos en enfermería de la Organización Panamericana de la Salud, y ella hablaba sobre el cuidado de la salud humana, era experta en el área de salud mental y comentaba que cuando fue a trabajar siendo muy joven a Estados Unidos y trabajaba en un centro de atención psicosocial, ella no comprendía todo, digamos, sabía hablar inglés, pero ustedes saben que entre conversar o entenderle el padecimiento de alguien y realmente comunicarse de acuerdo a los lugares locales cambia mucho. Entonces ella tanto no hablaba, pero se pasaba mucho tiempo cuidando a una persona, pero lo que ella hacía era le daba la mano. Y después la familia le agradeció muchísimo y le hicieron regalos, y ella, bueno, tampoco quería, pero estaban demasiado agradecidos por lo bien que se había sentido el familiar que había estado internado en un centro psicosocial. Por eso, profe, perdón, Sí. que digo que por eso nos enseñan en enfermería que la salud, o sea, no es solamente la enfermedad, sino también es la parte biopsicosocial de la persona. O sea, por ese lado, que debemos tener en cuenta no solamente el cuerpo y la enfermedad, sino que por ahí también la mente y el ambiente social de la persona para proporcionar cuidados. Y va más allá por toda la existencia, la conciencia de la existencia, ¿no? Esto es ser está, digamos, lo que le da el sentido de reconocer que se tiene vida, poder pensar, digamos, reconocer, respiro, estoy vivo, que va mucho más allá, es mucho más profundo. Entonces, hasta poder pensar y analizar esta capacidad que se tiene de la vida. Y Silvina dice que después dijo, pero yo no hice nada, pensaba ella, ¿no? Le costó mucho poder comprender lo que ella había colaborado con el cuidado de este sujeto. Por supuesto que no hay que ir a este extremo que pensando que dándole la mano que hacemos todo con alguien. Esto fue particularmente y porque ese sujeto era lo que necesitaba y en ese momento, ¿se entiende? Entonces a veces no es bañarlo, cuidarlo, darlo vuelta, atenderlo, y solamente lo biológico que comprende y que aprenda una serie de cosas, sino que sentirse acompañando esta cuestión de una coexistencia, una colaboración o un acompañamiento de ese ser que estaba, que no podemos analizar, no nos corresponde, pero voy a lo profundo que es a veces el cuidado que trasciende y uno cree que a veces no aporta absolutamente nada y sin embargo solamente la presencia de un otro, de ahí es la importancia de tener en cuenta qué tipo de presencia nosotros estamos compartiendo con el otro, ¿no? Entonces, como los cuerpos son leídos como texto, volvemos otra vez a esta cuestión de
una mirada interpretativa en la que se plantea la importancia de incorporar otras dimensiones del análisis del cuerpo. Son 3 textos, no he encontrado entre la base de mi bibliografía, así que ya les voy a disponer el texto de Byron Wood sobre cómo él va analizando la historia de un muchacho con dolores que se hacen cada vez más intensos, un dolor crónico, y cómo la historia, y ahí sí está planteada en diferentes momentos, aparecen situaciones, inclusive cuando comienzan los dolores, cuando muere la madre a los 7 años, después, digamos, es puesto en un orfanato este niño que llega a la atención médica cuando ya tiene, cuando es adolescente, ¿no? Y que se le derrumba, le desestructura el mundo. Entonces, la desestructuración del mundo, del tiempo, a veces el tiempo, digamos, los momentos lindos, uno no quiere que termine nunca, pero los momentos, el dolor a veces se hace infinito. Entonces, ¿cómo cambia a través de lo que se percibe en el cuerpo esta dimensión temporoespacial en la que se pierde sentido inclusive que hay alrededor? Hay gente que dice, por el dolor que tuve, no tuve problemas en gritar, en hacer escándalo, no pude pensar en cómo estaba comportándome, porque desaparece la dimensión del tiempo y del espacio. Es algo que inunda todo, la existencia en su totalidad del ser frente a los dolores. De ahí es tan importante que aparecen en el momento del acompañamiento a las personas con sufrimiento, sobre todo en los últimos momentos de la vida, que hay toda una gama, digamos, de tareas y trabajo para la analgesia, para el tratamiento del dolor y disminuir al máximo, teniendo en cuenta que es una de las experiencias más traumáticas que se tienen, y que si se pretende desde esta cuestión de cuidar adecuadamente, un cuidado ético y de calidad, que lo fundamental es que el cuerpo no padezca el dolor para acompañar a una muerte digna o un cuidado digno, implica, digamos, a veces algún tipo de tratamiento que se sabe que van a llevar inexorablemente a finalizar la vida antes, de manera anticipada, porque tiene sus consecuencias prácticamente todo tipo de tratamiento. Pero esos son los dilemas éticos que se presentan, sabiendo, por esto el texto de Byron Wood sobre el dolor crónico, fíjense que es significativo, importante. Por supuesto que después vamos a ver otros tipos en otra de las materias, tipos de análisis sobre el dolor y cómo se puede decodificar el dolor, de otro tipo de interpretaciones. Y cuando la persona logra comprender cuál es el sentido, qué tenía que aprender, o algunas cuestiones relacionadas cuando comenzó el dolor, y tiene una comprensión entendiendo que todo síntoma nos tiene que traer algún tipo de aprendizaje de la experiencia que se está viviendo, permite resolverla de otra manera. Por el momento, y desde una mirada
que no quede exclusivamente biomédica, entendiendo desde lo experiencial, ¿no? Más fenomenológica, la comprensión de ayudar a que las personas puedan hacer este recorrido. Fíjense, dice hasta que siente como que es un fantasma que ingresa a su cuerpo, ¿no? Las sensaciones que tiene para poder describir, y cada uno lo describe como puede y como siente, digamos, ¿no? Pero poder recuperar, poder hablar, poder ponerlo en palabras, esto es algo que también desde la fenomenología y poder expresar la sensación que se tiene ayuda a simbolizar. Saben que las palabras son símbolos, entonces a veces quedan en el nivel y en el plano presimbólico. Llevar lo presimbólico a lo simbólico ayuda a racionalizar la experiencia. A veces, no siempre, cuando las personas pueden racionalizar la experiencia, es que también puede aliviarse porque pueden dar sentido a lo que le está ocurriendo, y eso es algo que le trae para poder comprender qué le está trayendo o cuál es la situación que tiene que resolver la persona. Creo que con estos textos van a tener bastante para entretenerse, y nos queda una clase hasta tener vacaciones, y ahí vamos a hablar sobre un punto que es sobre la muerte. Les voy a subir antes textos como para poder trabajar en uno de los ritos, así como el nacimiento es un rito de pasaje, digamos, ¿no? Así como llegamos a este mundo lleno de sentidos, el morir, digamos, o el proceso en el que el cuerpo pierde su existencia no física, sino esta existencia vital, deja de respirar. Para la medicina tiene, volviendo a lo biomédico, un significado, pero en la cultura y en diferentes culturas tienen sentidos distintos. Entonces, poder entender para las enfermeras que este proceso es uno de los procesos más ritualizados en el mundo, y fíjense que ahora es uno de los procesos que está siendo muy constreñido. Acá se puede todavía hacer velatorios. En muchos lugares en el mundo no pudieron hacer velatorios para los familiares, no pudieron despedirse. Digo yo, qué traumático debió ser para esas familias no poder despedir un ser querido que encima estuvo aislado tanto tiempo, y anda a saber qué dolores o cómo falleció. O sea, el hecho de no saber te deja un vacío muy grande, digamos. No sé. Bueno, entonces fíjense, imagínense que ahí ya no es una cuestión individual, es familiar y es colectiva, porque no le pasó a uno solo, no le pasó a una sola familia, le pasó a familias, algo que en la historia de la humanidad, por eso es en muchos sentidos que esta pandemia trae cambios significativos. Fue así como un antes y un después, corte en algunos como muy traumáticos. Tomó el mundo esto. Sí. Todo esto tomó el mundo. Bienvenida, Romina. Se está por cortar de nuevo, así que estamos igual. Pero Hoy parece que no quiere estar.
Recién entra Romina, no puede ser. No, yo ya entré hoy ya, pero estoy en eso. Ya sé, rápido. Se corta. Creo que es muy más agradable trabajar en la clase. Sí, ustedes van compartiendo, van comentando sus dificultades y si de alguna manera trabajan los textos que les voy a subir, los nuevos, estos ya los trabajé, digamos, y mismo si quieren hacer alguna pregunta, inclusive van a darle pie para aquellos que quieran hacer la monografía, que después el parcial estén en condiciones, que tampoco está tan definido, digamos, cómo vamos a hacer, creo que tengo que ir definiendo. Yo esperaba que volvamos a las aulas y tomarle el parcial en el aula, pero evidentemente no. Aparentemente no se vuelve. No, pero tenemos que ir cerrando y hay algunos estudiantes que están en carrera, así que creo que ustedes están leyendo, estudiando, están como para ir promocionando las materias y van a tener esa posibilidad de hacer. Profe, yo quiero promocionar la materia. Yo también quiero que ustedes promocionen, por supuesto, no solamente a ustedes les interesa, a mí también me interesa. Sí, yo también quiero promocionar, por favor. Creo que todos queremos promocionar. Hay que prepararse nada más, profe, para dos cosas. ¿Cómo? Que hay que prepararse para las dos cosas, de un día para otro, por ahí se cosas que no creo, pero quién sabe, de que por ahí se levante la cuarentena y podamos rendir presencialmente, y si no, ya hay que tener un plan de contingencia para rendir virtualmente. Sí, tal cual. Y también de ir preparando, por eso vayan leyendo temas que les interesa, que porque ahora, bueno, hay temas que fueron más trabajados. Pero entonces en el primer parcial, ¿qué? Entonces en el primer parcial entraría todo, o sea, todo lo que ya dimos hasta ahora, ¿no es cierto, profe? Hasta la unidad 4, 5, 4 creo. Y la 4 yo creo que para que no sea tan pesado para ustedes, la unidad 5, inclusive parte de la 4, va a ser para que trabajen en la monografía, porque si no va a ser demasiado contenido para el primer parcial. Y usted va a mandar, o sea, más o menos de lo que como sería el parcial, digamos, de las unidades que entraría, profe. Colgaste o sea, afuera. En las primeras seguro. Dentro de la casa. Yo creo que las 3 primeras unidades va a ser el primer parcial. Ella siempre colga la llave Sí. al lado. La monografía sería de las unidades 4 y 5. Toda antropología aplicada y todo lo que vimos, digamos, y que ahora falta terminar de dar. Sí. Que ya estamos Profe, terminando. ¿Pero el parcial va a ser antes de las vacaciones o después? Y no, va a ser después. Así que van a tener tiempo para prepararse porque la semana que viene no va a ser. Saben que hasta el 13 son las clases, digamos. Claro. El julio y el 27. ¿Puedo repetir lo que dijo? Llegó con dificultad el audio. El 13 de julio, o sea, la semana que viene, termina el primer cuatrimestre. Son las vacaciones, en realidad no sé dónde termina el primer cuatrimestre porque se empezó en cualquier momento. En realidad es así. Entonces, si le tomamos ya el 27 de julio, comienza nuevamente. Hasta el 27 tenemos las vacaciones. O sea, 2 semanas no me van a ver. Nos vamos a ver la semana que viene y después tenemos nuevamente, ¿sí? Después del 27 vamos a tener actividades. Puede ser que ahí yo voy a preguntar
qué posibilidades hay en todo caso de que tengan el parcial. El parcial sería de las 3 primeras unidades. Le voy a subir esa decisión al aula para que no solamente ustedes, sino que todos los alumnos tengan la información. Claro. Profe, disculpe. Profe, una pregunta. En el segundo, Lo que yo tengo entendido es que... Profe, una pregunta. ¿Sí? El 27 no empieza el cuarto llamado a mesa a final, si no va a coincidir. Claro, profe, eso El es lo que le 27 quería de decir. julio. Las clases... Bueno, lo que yo les digo, nosotros tenemos vacaciones. En realidad, si por ahí tienen razón, nosotros después de las vacaciones inmediatamente no tenemos clases. Pero lo que les digo es que estoy perdida en cuanto a si termina el cuatrimestre o no termina el cuatrimestre. Sinceramente, esa parte no sé. ¿Entienden? No, profe, se extendió hasta mediados de agosto el cuatrimestre. Por este bueno. temita de la cuarentena se extendió. Dicen que es hasta el 30 de agosto. Sí, O sea, el primer cuatrimestre hasta el 30 de agosto, dicen. Profe, Eso es lo que están diciendo, pero no sé. profe, mire, las mesas de exámenes Sí, son... según lo que habíamos hablado con los otros profes, sí es hasta el 30. O sea que hay tiempo. Bueno, como sea la semana que viene, que es la última, digamos, ahora antes de las vacaciones, la última semana de clases, no es el parcial. Lo más probable va a ser que cuando nos reincorporemos, digamos, para continuar este cuatrimestre, primer cuatrimestre que va a seguir claramente después de las vacaciones, ¿sí? Ahí tengan el parcial. ¿De acuerdo? Sí. Y ahí veremos cómo hacemos, porque yo esperaba en algún momento volver, porque a lo sumo quería tomar un parcial, pero si es recuperatorio presencial, veremos cómo hacemos, o quiénes son los que rendirían, digamos, o harían la monografía como para tener condiciones para promocionar la materia. Profe, ¿y esa monografía va a haber un tiempo otra vez a partir de que sepan quién tiene la posibilidad o no? Sí, ¿No va a ser inmediato? No va a ser inmediato, de todas maneras, los alumnos que siempre vienen leyendo, estudiando, vayan viendo ya textos que les interesen. Hoy habían hablado sobre el modelo médico hegemónico. Habíamos conversado con la profesora Liliana y con ustedes, ¿recuerdan la clase pasada? Aquello que les interese, bueno, de toda la cuestión del cuerpo, los diferentes sentidos, también articular los diferentes autores, cómo ven cuál es la función que tiene cada uno. El pasado hicieron fotografías muy lindas también, buscaron textos inclusive que no estaban, pero vamos a tratar de restringir exclusivamente a los textos que tienen para trabajar. Les voy a subir al menos 3 textos que podrían analizarse entre ustedes y leer algunos como para compartir la semana que viene. A pesar de que voy a Y esto comenzar. de la monografía sería individual, ¿no es cierto? A ver después de iniciar cuántos lo he hecho de más que eso no les digo, porque si no Claro, igual siempre hay depende, alguien que se cuela en el trabajo. depende mucho igual de la cantidad de gente que pase el parcial. No les digo individual, porque yo quiero pensar que van a ser varios los alumnos que van a actuar. Al menos 420 alumnos en el inscrito en el SIU y en la comida tenés en el aula, pero no, sinceramente, no van a estar. Claro. ¿De acuerdo? profe, pero de todos esos alumnos, ¿cuántos están en posibilidad de promocionar? No tengo
no sabría decirle. Bueno, todo, sí, todo depende del parcial. del parcial. Sí. Profe, ¿va a Si ser fácil? aprueban el parcial con una nota de 6, van a tener posibilidades de promocionar de presentar la monografía como para se puede, siempre hay alumnos que promocionan la materia. ¿Sí? Y espero que ustedes que están ahí estudiando, leyendo, preguntando, van a estar en condiciones de ser. ¿De acuerdo? Sí, profe. Chicas, a la semana voy a subir esto. Luego. Bueno, profe, gracias. Ustedes. Hasta luego. Que tengan un buen fin de... Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Chao.